cristiana.com.mx, transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo. Quiero preguntarte algo. ¿Quién vive? A su nombre. 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 No hay nadie como Él. Es poderoso sobre Satanás. Él tomó la autoridad. Es poderoso ante su poder. Las tinieblas han de caer. Es poderoso. Sobre el trono está coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Se escuche fuerte. El poderoso. Una última vez fuerte. Dice el Salmo 68, verso 1. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Y como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero el versículo 3 dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. Salta de alegría. Yo tengo en mi mente un cuadro de este Salmo 68. Yo puedo imaginarme a Dios sentado sobre su trono. La Biblia dice que su trono es eterno. Su trono es un trono de justicia. Yo puedo escuchar a los coros angelicales cantar. Puedo escuchar las orquestas del cielo tocando. Pero de pronto miro al Señor, que escucha algo. Con un movimiento de su brazo le manda decir a los coros celestiales: ¡silencio! Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Paz de Cristo, amados hermanos, buenos días a todos los radio oyentes. Nuevamente estamos aquí en esta cabina de radio Adicción Cristiana. Dios les pague a
nuestros hermanos que forman la estructura de esta cabina, hermanos, porque por este medio alcanzamos muchas almas para la gloria de Cristo. Se llega el Evangelio hasta lo último de la tierra, que es el propósito que Dios puso a la iglesia, estableció la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que fuera embajadora de las buenas nuevas, embajadoras de el reino de Dios, para establecer el reino, para la multiplicación del reino. Hermanos, pues nuevamente mi nombre es Mario Hernández. Nos congregamos en una misión del Carmen, Nuevo León, hermanos, y allá estamos sirviendo, ganándonos almas para Cristo, que es el propósito, pero también darle seguimiento para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, se bauticen y reciban el Espíritu Santo, sean capacitados para enviarlos a la misión. Ese es el propósito, hermanos, por cual Dios nos llamó al ministerio. Hermanos, Dios les pague. Seguimos adelante predicando, estableciendo el reino de Dios. Sí, hermanos, pues vamos a ir a la palabra. El mensaje que hoy Dios puso en mi corazón es un hogar que recibe revelación, hermanos, porque es el propósito que Dios quiere, que todas las familias, hermanos, sea Dios el centro de sus corazones, de sus pensamientos, de su alacena, de su comedor. Dios es lo que quiere, que pongan a Dios en el centro de ellos. Sí, hermanos, entonces por eso el hogar que recibe revelación. Hermanos, y la cita bíblica vamos a tomarla de ahí, de el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1, capítulo 10, verso 1 al 6. Sí, la Biblia dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio ciertamente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén, hermanos. Elevemos una oración a Dios. Padre eterno y soberano Dios, altísimo, mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia estamos, reconociendo tu grandeza, reconociéndote, mi Dios, como el único y Dios verdadero, pidiéndote, Señor, que desciendas con el fuego de tu Espíritu Santo, mi Dios, poderoso Dios, y vengas a hablarnos, Señor, a cada corazón, Padre eterno y soberano, a cada sacerdote, Padre, a cada padre de familia, Padre eterno y soberano que nos están oyendo, Padre, que reciban esta palabra, que haya convicción, Padre poderoso, Señor, que lleguen al conocimiento de tu palabra, que haya revelación en los hogares, Padre, para que lleguen al conocimiento de tu reino, Señor, que reciban el Espíritu Santo, Señor, y sean llenos de él, Padre, y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, y que todos lleguen al conocimiento de tu verdad, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén. Estimados hermanos, radio oyentes que nos escuchan, abran la puerta de su corazón para que la palabra penetre a lo más profundo de él, porque el Señor quiere, es el más interesado, nuestro gran Dios, creador del cielo y de la tierra.
Él más interesado que todos lleguen al conocimiento de su palabra, nos arrepentamos, porque dice la Biblia que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios, posteriormente el arrepentimiento y posteriormente el bautismo, sí, y luego el bautismo en agua y luego el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ese es el proceso, hermanos, y luego prepararnos para la misión. Y luego fue bendecida esta familia, la de Cornelio, hermanos. Por eso tomé de referencia esta pasaje, esta historia, hermanos, cómo le sucedió a este hombre. Dice la Biblia que era temeroso delante de Dios y era generoso, hermanos. Y el propósito es que nosotros valoremos la revelación del Evangelio que Dios quiere darnos a todas las familias del mundo, porque Jesucristo murió por todo el mundo, hermanos, porque dices el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Valorar la revelación del Evangelio, hermanos, para ser bendecidos por ellos, que nosotros lo conozcamos, nos conviertamos a Cristo, hermanos, y seamos bendecidos por la salvación, que es lo más importante que Dios ha proveído para el ser humano. Hermanos, veamos qué nos cuenta esta historia. Hermanos, la Biblia dice que Cornelio era un centurión, era un soldado, trabajaba en el ejército militar, hermanos, pero él era hombre piadoso, generoso, temeroso de Dios, ayudaba a la gente, hermanos. Él tenía a su mando 100 soldados, hermanos, pero imagínense qué tan poderosa era la palabra, que como los soldados tienen el carácter, hermanos, duro, fuerte, y como por el oír la palabra, el centurión, que fue uno de los primeros gentiles, hermanos, que fue convertido al Evangelio, él y toda su familia, hermanos. Por eso qué poderosa es esta palabra. Y cuenta el pasaje que orando, hermanos, llegó la revelación a su casa, la revelación del Evangelio, porque se le aparece un ángel, hermanos. Pero hasta aquí hay varias aplicaciones, hermanos, que nosotros podemos tomar de este pasaje, hermanos. Primero, aquí, hermanos, nos damos cuenta que el plan 1, el plan A que Dios ha establecido, somos nosotros, los seres humanos, porque no hay plan B, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque descendió el ángel, y el ángel con su poder le hubiera predicado a Cornelio, y Cornelio pues se hubiera convertido, hermanos, pero él Dios quiere usarnos a ti y a mí para predicar su palabra, hermanos. Por eso mandó a la revelación. Fue para el apóstol Pedro que él le tenía que venir a predicar la palabra de Dios a Cornelio, para que él se convirtiera, para que los propósitos de Dios se cumplieran. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el apóstol Pedro? Que él, hermanos, creía que la bendición era nada más para el pueblo judío, para los hebreos. La bendición que Dios había establecido desde el principio, ahí en el Génesis, hermanos, cuando habla de el llamamiento a Abraham, y que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. Entonces los judíos, los hebreos pensaban que esa bendición nada más era para ellos, hermanos. Aquí nos da otra revelación que recibió el apóstol Pedro, como a la hora tercera, hermanos, que iba
era como pasados de mediodía cuando iba a orar, hermanos. Entonces ahí recibió la revelación de Dios. Ahí dice que vio un lienzo, hermanos, que tenía de todo tipo de animales, y ahí el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro y le dijo que comiera, que mata y come. Pero como él, hermanos, creía que la bendición nada más sería para los hebreos, hermanos, entonces él no podía entender la revelación y la bendición que traería esta revelación, hermanos. Entonces ahí Dios le estaba diciendo que el evangelio era para todo el ser humano. Las bendiciones que Dios le había dado a Abraham, las promesas que Dios le había dado al padre Abraham, serían hasta lo último de la tierra. Hermanos, entonces, qué bendición. Entonces el apóstol Pedro lo entendió e inmediatamente fue a la casa de Cornelio a predicarles el evangelio. Hermanos, pero ¿qué sucedió? ¿Qué trajo esta revelación, hermanos? Porque ni Pedro ni Cornelio se imaginaban lo que traía esta revelación, porque era, hermanos, una visión de alcance, una visión de multiplicación, porque el evangelio iba a salir de los gentiles, de los judíos, de los hebreos, al pueblo gentil. Y la familia de Cornelio fue uno de los primeros gentiles, hermanos, que se convirtieron al evangelio. Entonces, ¿qué trajo esta revelación, hermanos? Trajo un entendimiento más claro del evangelio. Hermanos, ahí nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Sí, ahí la revelación que le fue dada a Pedro fue para que predicara el evangelio a toda criatura. Sí, hermanos, la promesa dada a Abraham es para todos, es de alcance mundial, hasta lo último de la tierra. Hermanos, se había cumplido la promesa que Dios le había dado a Abraham, hermanos, cuando llegó la revelación, cuando llegó el evangelio a la casa de Cornelio. Hermanos, entonces, el punto número uno que trajo esta visión, trajo un entendimiento más claro del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Cornelio era piadoso, era generoso, sí, pero dice la Biblia que la salvación no es por obras, sí, para que nadie se gloríe, sí, había un proceso más que seguir. Entonces el apóstol Pedro le iba a enseñar el proceso que tenía que seguir Cornelio para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida y que recibiera el don del Espíritu Santo, hermanos. Sí, porque la salvación solamente está en Cristo y no es por obras, hermanos. Esto quedaría claro para Cornelio cuando el apóstol le fue a predicar. Entonces llegó una revelación más clara del evangelio a la casa de Cornelio, y él lo entendió, hermanos, porque llamó a toda su familia a que recibieran el mensaje de arrepentimiento, a que recibieran el mensaje de salvación, hermanos. Entonces, qué bendición. Y el punto número 2, hermano, es la revelación conecta a la familia de Cornelio con el poder del Espíritu Santo. La revelación que Dios tenía, que le había dado a Cornelio, hermanos, había conectado a Cornelio con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Iban a ser sellados, hermanos. Ahí se cumplía las promesas que Dios le había dado a Abraham y que Dios había profetizado también por medio del profeta Joel, cuando dice que Dios a través del profeta Joel y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero ellos no lo habían
entendido hasta que llegó la visión al apóstol Pedro, hermanos, y lo entendió que el evangelio era para toda criatura, que Dios nos amaba a todos por igual, que era una visión de multiplicación, que era una visión de alcance, hermanos, porque ahí, hermanos, recibieron el Espíritu Santo con las nuevas lenguas. De ahí se cumplía esa promesa, porque estaban, hermanos, estaba el apóstol Pedro predicándoles el proceso, el peregrinaje de salvación a la familia de Cornelio, y enseguida desciende el fuego, y dice este pasaje que todos fueron, hermanos, sellados con el don del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí se cumplía, hermanos. Dios quiere llegar hasta tu hogar. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere que tu familia, hermanos, así como la familia de Cornelio, reciba la revelación del evangelio. Conozcamos a Jesucristo por medio de la revelación, nos vuelvamos a Él por medio de oír su palabra, hermanos, nos conviertamos y viene el sello del Espíritu Santo, y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Como dice su palabra, Dios a través del profeta Habacuc, hermanos, que hasta que toda la tierra sepa que hay un Dios, hasta que toda la tierra sepa el conocimiento de su gloria, entonces vendrá el fin. Hermanos, y ya las señales se están cumpliendo, hermanos. Necesitamos nosotros apresurar el trabajo evangelístico, hablarles a la gente del proyecto divino para que escuchen la palabra y se vuelvan de sus malos caminos, hermanos, y establezcamos el reino y que haya multiplicación. Entonces, el punto número 2, la revelación conectó a la familia de Cornelio con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Trajo conocimiento del evangelio. Número 3, la revelación en casa de Cornelio rompió con diversas barreras raciales y culturales. Hermanos, se predicó a todo el mundo. La salvación y las promesas ya no fueron exclusividad de los judíos, hermanos, porque todas las promesas que Dios nos ha prometido en su palabra, hermanos, es todo lo que respira, todo ser viviente, hermanos, todo ser humano no es digno, pero por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, llegamos a ser partícipes, hermanos, de esas grandísimas promesas, de esas bendiciones que Dios nos revela en su poderosa palabra. Hermanos, entonces ya no fueron exclusividad de los judíos, porque de allí la revelación que Dios llegó a Cornelio y el evangelio que Dios les predicó, la revelación del ángel y el evangelio que que Dios le predicó a través de Pedro, hermanos, ahí quedaba claro que el evangelio era hasta lo último de la tierra, y desde ahí, hermanos, se predicó a todo el mundo, y hasta nosotros, hermanos, los gentiles, desde esa familia de Cornelio, hermanos, llegó el evangelio hasta nosotros. Desde ahí nosotros alcanzamos de esa promesa, hermanos, y por la infinita y abundante misericordia de Dios, hermanos, fuimos alcanzados. Un día oímos la palabra de Dios, nos arrepentimos de todos los pecados, hermanos. Dios nos perdonó por su infinita misericordia, hermanos, nos dio del fuego de su Espíritu Santo, nos dio identidad, puso ese sello de salvación en nuestras vidas, hermanos, por esa promesa, por esa revelación que le dio al apóstol Pedro, y luego la salvación que llegó a los primeros gentiles en la casa de Cornelio, y de ahí se extendió el evangelio a todo pueblo gentil. Amén, hermanos. Entonces, número 3, la revelación en casa de Cornelio rompió con diversas barreras, hermanos, porque de ahí Atenas, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Berea, Roma, Galicia, hermanos, gentiles de diversos lugares recibieron el evangelio de la gracia de Dios.
El evangelio desde ahí, hermanos, empezó a predicar, hermanos, con poder, porque el fuego, el Espíritu Santo estaba con ellos, se había manifestado, habíamos recibido, hermanos, esas promesas, esa revelación, y Dios es el más interesado que todos lleguemos al conocimiento de su verdad. Pero, hermanos, tenemos obstáculos, tenemos barreras, hermanos, acuérdense que porque existe la poderosa palabra, existe el reino de Dios, también existe el reino de las tinieblas, y es una barrera que nosotros tenemos, hermanos, porque ahorita está atacando a las familias por muchos medios también, hermanos, en acuerdo proclaman la destrucción del reino de Dios, el enemigo, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder resistir cuando el enemigo ataque, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ángeles caídos, controlados por Satanás, que el objetivo es destruir la iglesia de Jesucristo. Él es el más interesado que el ser humano no llegue al conocimiento de su palabra, al conocimiento de la verdad, porque sabe, hermanos, que le queda poco tiempo. Por eso cauteriza el corazón, lo hace duro del ser humano, cauteriza la mente, hermanos, no deja que el ser humano llegue al conocimiento de la verdad, y nos ataca con falsas religiones, nos ataca con falsas palabras, hermanos, falsas profecías, hermanos, pero todo esto está establecido en la palabra de Dios. Por eso tenemos que fortalecernos, llenarnos de Dios, hermanos, como lo recibió este gentil, el centurión romano, nuestro hermano Cornelio, hermanos, y fue bendecida su familia por medio de esta generosidad. A pesar de que al principio, hermanos, él tenía un carácter duro, un carácter fuerte. Él sabía que había un Dios todopoderoso, hermanos, pero tenía que ser instruido, tenía que ser procesado, entrar por el proceso. Pero como Dios había conocido su corazón y su convicción, hermanos, porque él había oído la palabra, entonces él por eso era temeroso de Dios y era generoso, daba sus limosnas, pero había una virtud muy importante que él tenía. Dice la Biblia que él oraba a Dios, hermanos. Por eso, porque se había convertido, pero no, estaba equivocadamente. Tenía que llevar el proceso que todos nosotros debemos de llevar, hermanos, que es primero oír la palabra, posteriormente arrepentirnos, porque Él vino al arrepentimiento. Él nos perdona, hermanos, todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Acuérdense que dice la Biblia que todos tus pecados serán perdonados, menos el no creer en los propósitos de Dios, no creer en su palabra, hermanos. Y posteriormente viene el bautismo en agua, y posteriormente ahí, hermanos, toda la familia fue bautizada. Viene el bautismo en agua, y posteriormente, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y luego ahí se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, y esto se da con el bautismo en agua, hermanos, como lo hizo Cornelio cuando recibió la revelación del evangelio, cuando llevó el proceso por el apóstol Pedro. Él le enseñó lo que tenía que hacer. Fue y le presentó el evangelio, le dijo de la abundante misericordia de Dios, el proceso que Jesucristo había llevado, hermanos, y él lo entendió. La palabra llegó a su corazón y se arrepintieron y se bautizaron todos en el nombre de Jesucristo, hermanos, y descendió el fuego del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Desde ahí, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Desde ahí se fundaron
muchas iglesias, hermanos, desde ahí se estableció el reino, el poder y el fuego del Espíritu Santo iba arrasando, hermano, con todo el pecado. La gente se iba convirtiendo por la palabra poderosa, por el Espíritu Santo, porque Dios estaba ahí. Hermanos, como les decía, Dios es el más interesado, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, sí, el camino a seguir para servir a Dios se encuentra en la revelación de Dios, en su palabra divina, no en las reglas religiosas que tratan de hacer que la salvación sea por méritos y obras de la persona. El camino es Jesucristo y la salvación es por gracia de Dios. Así que hombres y mujeres, esclavos, libres, tienen las mismas prerrogativas de salvación en Cristo Jesús. Raza, hermanos, rompió con religiosos y sociales, hermanos, raciales, sociales de toda la humanidad. Esta fue lo que hizo el poder del Evangelio, hermanos. Con todo, hermanos, iba arrasando esta revelación que Dios le dio al apóstol Pedro, y la visión que tuvo Cornelio, hermanos, fue una visión de alcance. Entonces, rompió, hermanos, con diversas barreras raciales y culturales, hermanos, religiosas y sociales. Entonces, ¿qué trajo esta revelación, hermanos? Trajo entendimiento más claro del Evangelio. Trajo entendimiento más claro del Evangelio, porque le dio la visión a Cornelio y le dio la revelación a Pedro. A Cornelio, hermanos, porque había visto su corazón, su generosidad, y que él quería conocer de los propósitos de Dios. Entonces la revelación, la visión llegó a Pedro para que él fuera y le predicara, fuera y llevara por el proceso a Cornelio, y recibiera las bendiciones y las promesas, porque ahí se cumplían que el Espíritu Santo iba a ser derramado a toda carne. De ahí se cumplía con Cornelio, hermanos. Entonces, número 2, la revelación conectó a la familia de Cornelio con el poder del Espíritu Santo. Número 3, la revelación en casa de Cornelio rompió con diversas barreras raciales y culturales, religiosas y sociales, porque ahí, hermanos, nos dimos cuenta que el Evangelio es para todos. Dice la Biblia, háblales a tiempo y fuera de tiempo, y los que no quieran entrar, fórzalos a entrar. Hermanos, tenemos que entrar nosotros a este mover, hermanos, porque el tiempo se está acabando. Queda poco tiempo. El Señor no retarda su venida. El Señor ya viene por su pueblo, hermanos, y tenemos que hablarle, porque Él nos va a pedir cuentas, hermanos, de la gente que está pereciendo sin conocer a Cristo. Él nos va, pero primeramente por nuestra familia, hermanos, tenemos que comenzar por nuestra Jerusalén, por nuestra casa, nuestras familias, pero primeramente con uno mismo. Les decía la vez pasada, tenemos que convencernos, recibir la revelación del Evangelio, nosotros en lo personal, el sacerdocio que Dios nos ha dado, hermanos, posteriormente a la familia y posteriormente a la sociedad, que es el poder del cambio. Amado radio escucha, hermanos, este mensaje, hermanos, es para todos. Las bendiciones que Dios nos revela en su palabra, hermanos, es para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. La entrada al reino de Dios, hermanos, es para todos. Amados hermanos, amados oyentes que están oyendo la palabra de Dios, hermanos, voy a hacer una oración. Abra la puerta de su corazón para que Dios alcance su vida personal, alcance su familia, hermanos, porque Dios es el más interesado
que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y ahí, hermanos, donde nos están oyendo, a todas las naciones, hermanos, abran la puerta de su corazón. Ahí va, hermanos, voy a elevar una oración, voy a clamarle a Dios. Hermanos, si usted no ha aceptado a Jesucristo, es el tiempo de aceptar a Jesucristo, porque estamos en el tiempo de gracia, porque dice tu palabra que hasta que la gente, hermanos, pida paz y seguridad, entonces va a acercarse el fin. Y ahorita estamos en los últimos tiempos. Abra la puerta de su corazón. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, te presento, Señor, a cada corazón que están oyendo este mensaje, Padre poderoso, para que tú, mi Dios, te manifiestes en una manera sobrenatural, Padre, para que el fuego del Espíritu Santo, Señor, reine en cada hogar, en cada corazón, Padre poderoso, hasta lo último de la tierra, hasta lo último, Señor, de las naciones, porque tu corazón está en las naciones, hasta lo último de la tierra, llegue el conocimiento de la verdad, Padre poderoso. Yo te pido, Señor, poderoso Dios, que llegue, Señor, este mensaje, esta oración, Señor, a tu presencia, para que tú, Señor, alcances esas familias, Padre, por medio de tu palabra, por medio de los siervos, Señor, que has llamado, Padre, a convicción, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de ellos, de las familias, hasta lo último de la tierra, en las etnias que faltan, Señor, por conocerte, que vuelvan, Señor, de sus malos caminos y se vuelvan a tu palabra, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero, para que pasen a formar parte de su plan eterno, hermano. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amados radioescuchas, hermanos, sigan adelante predicando la palabra de Dios, y los que están en el proceso, como llegó Cornelio, hermanos, porque no terminó ahí. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Es un proceso día con día. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, todos los días como si fuera el último día, desde la mañana que nos levantamos hasta la noche que nos acostamos. Hermanos, tenemos que acostarnos con Dios nos andaremos y con Dios nos acostaremos, hermanos, porque dice su palabra ahí en San Juan capítulo 15, que lejos de Él nada podemos hacer, hermanos, que Él nos ha elegido para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca hasta el fin. Y ese es el proceso, hermanos, oír, arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en espíritu, y de ahí empieza el peregrinaje de salvación, para que esa llama se encienda, para que ese fuego que Dios ha puesto por el sello del Espíritu Santo, hermanos, se encienda. Tenemos que estar orando constantemente, tenemos que consagrarnos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar en ayuno y oración, hermanos, para que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios, hermanos, a través de eso, como lo puso en Cornelio, hermanos, desde ahí, hermanos, Cornelio predicó la palabra, estableció una iglesia en su hogar, y de ahí su familia fue bendecida, y de ahí, hermanos, el reino se multiplicó, el reino de Dios, y de ahí, hermanos, llegó hasta lo último de los gentiles, que todavía faltan, hermanos, pero está muy cerca el tiempo se acerca, hermanos. Tenemos que apresurar el proceso, el peregrinaje del evangelio, evangelizarlos, consolidarlos, discipularlos y enviarlos, ir a ser discípulos a todas las naciones, hermanos, que ese es el proyecto de Dios. Hombres, hermanos, que se mueran en la raya, hombres que entiendan la revelación del evangelio, lo importante que es esta revelación, porque esa revelación, hermanos, nos va a llevar muy lejos, nos va a llevar por toda
la eternidad, hermanos, donde las calles son de oro y el mar de cristal, donde va a haber un manantial de bendiciones, hermanos. De ahí, hermanos, ese es el propósito, que usted conozca la revelación del Evangelio y lo valore y sepa lo importante que es esto para que reciba, hermanos, las bendiciones que Dios nos revela en su palabra. Más aparte, lo más importante que Dios ha proveído, que es la vida eterna, que es la salvación. Amados radioescuchas, Radio Adicción Cristiana, hasta lo último de la tierra. Llámenos a los teléfonos 811-55-59-93-2. Hermanos, estamos para servir. Hermanos, si usted necesita palabra, oración, estamos para servirlos. Hermanos, sigan oyéndonos esta transmisión, que es una transmisión de alcance mundial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.